¿Alguna vez sentiste que tu lugar seguro ya no era tan seguro? Toda mi vida pensé que mi casa era el lugar más seguro del mundo. Crecí ahí, sabía cada rincón, cada ruido del piso de madera, incluso sabía cuando el refrigerador hacía ese sonido raro antes de apagarse. Nunca tuve miedo de quedarme solo. De hecho, lo disfrutaba. Una noche mis padres salieron a cenar y mi hermana se había quedado en casa de una amiga, así que tenía la casa completamente para mí. Eran como las 10 de la noche. Estaba en mi cuarto jugando en la computadora cuando escuché un golpe suave en el piso de abajo. No fue fuerte. Más bien como si alguien hubiera dejado caer algo pequeño. No le di importancia. Las casas hacen ruidos todo el tiempo. Unos minutos después escuché pasos en el pasillo. Pensé que mis padres habían regresado antes de lo esperado. Pero algo no cuadraba. Los pasos eran lentos y muy pesados. Mis padres siempre caminaban rápido. Me quité los audífonos y esperé escuchar la puerta de mi cuarto abrirse o que alguien me llamara. Nada. Silencio. Después de unos segundos escuché algo que me hizo sentir raro. Un paso, justo afuera de mi puerta. Me quedé mirando la puerta esperando que se moviera. No pasó nada. Pensé que quizá estaba imaginando cosas, así que abrí la puerta rápido. El pasillo estaba completamente vacío. La luz del baño estaba apagada y todas las puertas estaban cerradas. Bajé al primer piso para revisar si mis padres habían llegado. La puerta principal seguía cerrada con seguro. Las ventanas también. No había nadie. Me reí de mí mismo y volví a mi cuarto. Intenté seguir jugando, pero ya no estaba tan relajado. Sentía esa incomodidad rara de cuando sabes que algo no está bien, aunque no sepas qué. A las 11:30 decidí ir a la cocina por agua. Cuando estaba bajando las escaleras escuché claramente algo en la sala. El sonido de alguien moviéndose en el sofá. Me quedé quieto en el último escalón. Miré hacia la sala. El sofá estaba vacío. Pero el cojín del medio estaba hundido. Como si alguien acabara de levantarse. En ese momento escuché el mismo paso pesado de antes. Esta vez detrás de mí. En el segundo piso. Giré rápido. No había nadie. Subí las escaleras de golpe y revisé cada cuarto. El de mis padres. El baño. El cuarto de mi hermana. Todo vacío. Volví a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Ahí fue cuando escuché algo que nunca había escuchado en mi propia casa. 3 golpes en la puerta. Lentos. Toc. 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 Me quedé completamente quieto. Pensé que tal vez mis padres habían regresado y querían asustarme. Pero no dijeron nada. Me acerqué a la puerta y pregunté: ¿Mamá? Silencio. ¿Papá? Nada. Me asomé por debajo de la puerta. No había sombra. Nadie parado afuera. En ese momento escuché el sonido del garaje abriéndose. Mis padres acababan de llegar. Bajé corriendo y les conté lo que había pasado. Mi papá revisó toda la casa. Puertas. Ventanas. Closets. Nada. Todo estaba cerrado. Nadie había entrado. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación. Pero esa noche me costó dormir. Y desde entonces, hay algo que cambió. Sigo viviendo en la misma casa. Sigo conociendo cada rincón. Pero desde esa noche, cada vez que escucho un ruido cuando estoy solo, ya no se siente como mi lugar seguro. Durante años, mi lugar seguro siempre fue mi apartamento. No era muy grande, pero era mío. Vivía solo, en un edificio tranquilo, y me gustaba llegar después del trabajo, cerrar la puerta con llave y saber que nadie podía molestarme.
Tenía una rutina muy simple: llegaba, dejaba las llaves en la mesa de la entrada, me quitaba los zapatos y encendía la televisión. Era algo automático. Una noche llegué más tarde de lo normal, como a las 12:30. El edificio estaba completamente en silencio, como suele pasar a esa hora. Entré, cerré la puerta con llave y escuché el clic del seguro. Siempre revisaba 2 veces, así que giré la llave otra vez para asegurarme. Clic. Todo normal. Dejé las llaves en la mesa y fui a la cocina por agua. Mientras estaba llenando el vaso escuché algo detrás de mí. La puerta de mi apartamento cerrándose. No el sonido del seguro. El sonido de la puerta moviéndose y golpeando el marco. Me quedé quieto unos segundos. Pensé que tal vez no la había cerrado bien y se había abierto un poco con la corriente de aire. Caminé hacia la entrada. La puerta estaba completamente cerrada. Y el seguro seguía puesto. Eso ya me pareció raro. La puerta solo podía cerrarse así si alguien la empujaba desde el pasillo o desde dentro. Intenté ignorarlo y me fui a sentar al sofá. Pasaron unos minutos. Estaba viendo televisión cuando escuché algo más. Un paso. Muy leve. En el pasillo que conecta el baño y el dormitorio. Me quedé mirando ese pasillo oscuro. Pensé que podía ser el vecino de arriba caminando, porque el sonido a veces se filtraba por el techo. Pero este sonido no venía de arriba. Venía del interior del apartamento. Di el volumen al televisor para intentar ignorarlo. Entonces escuché otro sonido. El piso de madera crujió. Justo en medio del pasillo. Ese crujido específico que solo hacía una tabla del suelo. La que estaba frente a la puerta del baño. Yo la conocía bien, porque siempre hacía ese ruido cuando pasaba por ahí. Pero yo estaba sentado en el sofá. Miré el pasillo y dije en voz alta: «Hola». Silencio total. Me levanté despacio y caminé hacia el pasillo. Abrí la puerta del baño. Vacío. Abrí la del dormitorio. También vacío. Revisé incluso el armario. Nada. Intenté convencerme de que había sido un ruido del edificio. Pero cuando regresé a la sala, vi algo que no tenía explicación. Las llaves que había dejado en la mesa de la entrada ya no estaban ahí. Estaban en el suelo. A 1 metro de la mesa. Como si alguien las hubiera empujado. Las recogí y revisé la puerta otra vez. Seguía cerrada con seguro. Esa noche dormí con la luz del pasillo encendida. Intenté decirme que todo tenía una explicación. Que quizá había puesto mal las llaves. Que el sonido de la puerta había sido el viento. Pero a las 3:17 de la madrugada me desperté con un sonido muy claro. 3 pasos. Desde el pasillo, hacia mi cuarto. Y el sonido de la puerta del dormitorio moviéndose lentamente. Lo peor no fue el ruido. Fue darme cuenta de algo. La puerta de mi habitación estaba cerrada antes de dormir. Y en ese momento, estaba abriéndose desde afuera. Desde entonces sigo viviendo en el mismo apartamento. Sigue siendo mi casa. Pero hay algo que ya no se siente igual. Porque antes, cuando cerraba la puerta por la noche, sentía que estaba a salvo. Ahora, cada vez que escucho el clic del seguro, no estoy tan seguro de que solo esté yo dentro. Siempre he sido una persona bastante casera. Para mí, mi lugar seguro siempre fue mi casa. No soy de salir mucho, así que llegar después del trabajo, cerrar la puerta y saber que estaba solo era lo que más tranquilidad me daba. Vivía en una casa pequeña de 2 pisos. Abajo estaba la sala y la cocina, y arriba los dormitorios. No era vieja ni estaba en mal estado. De hecho, siempre se sentía bastante tranquila. Durante años nunca pasó nada raro. Hasta una tarde en la que empecé a notar algo extraño.
Ese día llegué a casa más temprano de lo normal, como a las 5 de la tarde. Mi rutina era la misma de siempre, dejar las llaves en la mesa, cambiarme de ropa y preparar algo de comer. Estaba en la cocina cuando escuché algo arriba. Un golpe suave. Como si alguien hubiera dejado caer algo pequeño en el piso. Lo primero que pensé fue que tal vez una ventana estaba abierta y el viento había movido algo. Subí a revisar rápidamente. Las habitaciones estaban exactamente como las había dejado por la mañana. Nada en el suelo. Ninguna ventana abierta. Bajé otra vez y seguí con lo mío. Unos minutos después, mientras estaba en la sala viendo el teléfono, escuché algo que me hizo fruncir el ceño. Un susurro. Muy bajo. No entendí qué decía, pero claramente era una voz. Venía del segundo piso. Me quedé completamente quieto. Pensé que tal vez era el televisor de algún vecino y que el sonido se estaba filtrando por la pared. Pero la voz volvió a escucharse. Esta vez un poco más clara. Era como si alguien estuviera hablando, muy despacio. Subí las escaleras con el corazón un poco acelerado, pero intentando mantener la calma. Cuando llegué arriba, el sonido se detuvo. Revisé el cuarto principal. Nada. El baño. Nada. La segunda habitación. Nada. El silencio era total. Bajé nuevamente, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Pero cuando llegué a la sala, escuché algo que me hizo quedarme congelado. Una voz. Esta vez muy clara. Venía desde arriba. Y decía mi nombre. No fue un grito. No fue fuerte. Fue más bien como si alguien lo hubiera dicho en voz baja, casi como probándolo. ¿Daniel? Subí las escaleras casi corriendo. Abrí todas las puertas de golpe. Las habitaciones estaban vacías. Miré debajo de la cama. Dentro de los armarios. Nada. Bajé otra vez intentando pensar con lógica. Tal vez alguien afuera había dicho algo y yo lo había escuchado mal. Pero algo empezó a incomodarme de verdad. Mi teléfono estaba en la mesa de la sala. Y tenía una llamada perdida. De mi propio número. Pensé que tal vez había sido un error del sistema. Pero cuando abrí el registro, el tiempo de llamada marcaba 12 segundos. Lo más extraño fue que, cuando revisé el buzón de voz, había un mensaje nuevo. Lo reproduje esperando escuchar ruido o silencio. Pero lo único que se escuchaba era un audio muy bajo. Como alguien respirando cerca del teléfono. Y después, casi al final del mensaje, la misma voz que había escuchado arriba, diciendo mi nombre otra vez. Apagué el teléfono. Revisé la casa una última vez. Todo estaba cerrado. Puertas. Ventanas. No había señales de que alguien hubiera entrado. Nunca supe qué causó esa llamada. Podría haber sido un error técnico. Podría haber sido alguna interferencia. Pero desde ese día, algo cambió. Porque durante años pensé que mi casa era el único lugar donde nada malo podía pasar. Ahora, cada vez que llego y cierro la puerta, ya no estoy completamente seguro de que la casa esté vacía. Durante años, mi casa fue el único lugar donde realmente me sentía tranquilo. No soy una persona muy social, así que llegar del trabajo, cerrar la puerta y saber que estaba en mi propio espacio era suficiente para relajarme. Además, tenía un sistema de alarma instalado. Sensores en las puertas, en las ventanas y uno de movimiento en la sala. Siempre decía lo mismo cuando alguien preguntaba si no me daba miedo vivir solo. Con esta alarma, nadie entra aquí sin que yo lo sepa. La activaba todas las noches antes de dormir. Una madrugada pasó algo que todavía me cuesta explicar. Eran como las 2:30 de la mañana cuando me despertó el sonido de la alarma. Ese pitido fuerte que hace cuando detecta movimiento.
Salté de la cama medio confundido y agarré el teléfono para revisar la aplicación del sistema. El mensaje decía, movimiento detectado en la sala. Mi primer pensamiento fue que tal vez había sido un error del sensor. A veces los sistemas fallan. Pero igual me levanté. Abrí la puerta de mi habitación y miré hacia el pasillo. Todo estaba oscuro y en silencio. Bajé las escaleras despacio. La sala estaba vacía. El sensor de movimiento estaba en la esquina del techo, con la luz roja parpadeando. Eso significa que se había activado hacía menos de un minuto. Revisé la puerta principal. Cerrada con llave. Las ventanas también estaban cerradas. Apagué la alarma desde el panel pensando que tal vez había sido una falla. Volví a mi habitación y traté de dormir otra vez. No pasaron ni 10 minutos cuando la alarma volvió a sonar. Esta vez más fuerte. El sistema había entrado en modo alerta completa. Revisé la aplicación otra vez. Movimiento detectado en el pasillo. Sentí esa incomodidad inmediata. El sensor del pasillo está justo afuera de mi habitación. Abrí la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío. No había nadie. Apagué la alarma otra vez. Ya estaba completamente despierto. Decidí revisar toda la casa. Cocina. Sala. Baño. Armarios. Incluso revisé el garaje. No encontré absolutamente a nadie. Volví a la habitación intentando convencerme de que era un fallo del sistema. Pero cuando estaba a punto de acostarme otra vez, escuché algo. Un paso. Muy claro. En el piso de abajo. Justo en la sala. Me quedé sentado en la cama escuchando. Silencio. Un minuto después. La alarma volvió a activarse. Miré el teléfono. Movimiento detectado en la sala. Esta vez no bajé. Abrí la cámara de seguridad desde la aplicación. La imagen mostraba la sala completamente vacía. Pero el sensor seguía activándose. La luz roja parpadeaba cada pocos segundos. Como si alguien estuviera caminando frente a él. Lo más raro fue cuando revisé el historial de actividad al día siguiente. El primer movimiento de la noche no había sido en la sala. Había sido en el pasillo. Justo fuera de mi habitación. A las 2:24 de la mañana. 6 minutos antes de que yo me despertara. Desde esa noche sigo usando el sistema de alarma. Sigue funcionando perfectamente. Nunca volvió a activarse sin motivo. Pero algo cambió para mí. Porque durante años pensé que mi casa era el único lugar donde nadie podía entrar sin que yo lo supiera. Ahora, cuando la alarma se activa por cualquier motivo, lo primero que pienso no es en un ladrón. Es en cómo algo pudo moverse dentro de mi casa, sin que yo lo viera. Durante años, mi habitación fue el lugar donde más seguro me sentía. Vivía en una casa normal de 2 pisos con mis padres, pero mi cuarto estaba en la parte trasera del segundo piso, lejos de la calle. Desde mi ventana solo se veía el patio y una cerca de madera bastante alta. Nunca pensé que alguien pudiera siquiera acercarse a esa ventana. Por eso nunca me preocupaba demasiado por cerrar las cortinas. Una noche estaba solo en casa. Mis padres habían salido a visitar a unos amigos y dijeron que volverían tarde. Eran como las 11:30 de la noche y yo estaba en mi cuarto viendo videos en el teléfono. Todo estaba tranquilo. De hecho, demasiado tranquilo. A veces se escuchaban autos pasando por la calle o perros ladrando en la distancia, pero esa noche no se escuchaba absolutamente nada. En algún momento escuché un pequeño sonido. Tap. Muy suave. Pensé que tal vez algo había golpeado la ventana por el viento. Ni siquiera levanté la mirada del teléfono. Unos segundos después volvió a pasar. Tap, tap. Esta vez sí levanté la cabeza. Miré hacia la ventana.
Las cortinas estaban medio abiertas, pero afuera solo se veía la oscuridad del patio. Me quedé mirando unos segundos. Nada. Volví al teléfono. Entonces escuché otra vez el sonido. Pero esta vez fue diferente. Tap, tap, tap. 3 golpes. Claramente hechos por algo o alguien. Sentí esa incomodidad inmediata. Porque mi cuarto estaba en el segundo piso. Para que alguien golpeara esa ventana tendría que estar parado en algo bastante alto. Me acerqué lentamente. Intenté mirar hacia afuera sin acercarme demasiado al vidrio. El patio estaba completamente oscuro. No vi movimiento. Ni sombras. Ni nada. Intenté convencerme de que tal vez era una rama del árbol del vecino moviéndose con el viento. Pero entonces recordé algo. No había árboles cerca de esa ventana. Me alejé y me senté otra vez en la cama. Pasaron unos 2 minutos sin que ocurriera nada. Justo cuando estaba empezando a relajarme, volvió a escucharse. Esta vez más fuerte. ¡Ta! Me levanté de golpe. Ahora estaba seguro de que alguien estaba golpeando el vidrio. Caminé despacio hasta la ventana y corrí la cortina de golpe esperando ver a alguien. No había nadie. Solo mi reflejo en el vidrio. Pero cuando estaba a punto de cerrar la cortina otra vez, vi algo que me hizo quedarme completamente quieto. Una marca en el vidrio. Como si alguien hubiera apoyado la mano. Desde afuera. Era una huella borrosa. 5 dedos claramente marcados. Y estaba a la altura de mi cara. Eso no tenía sentido. Mi cuarto estaba en el segundo piso y no había nada debajo de la ventana donde alguien pudiera pararse. Abrí la ventana un poco y miré hacia abajo. El suelo estaba a más de 4 metros. Nadie podía haber estado ahí sin una escalera. Y no había ninguna. Cerré la ventana inmediatamente y bajé corriendo a revisar el patio. Encendí la luz exterior. Nada. La cerca seguía cerrada. El portón también. No había señales de que alguien hubiera entrado. Volví a mi habitación todavía con esa sensación rara en el pecho. La huella seguía ahí. Exactamente igual. Intenté limpiarla con la mano, pensando que tal vez era polvo o algo del interior. Pero estaba del lado de afuera del vidrio. Esa noche dormí con las cortinas completamente cerradas. Nunca volví a escuchar los golpes. Pero desde entonces algo cambió. Porque durante años pensé que mi habitación era el lugar más seguro de la casa. Ahora, cada vez que miro esa ventana por la noche, no puedo evitar pensar en la única pregunta que nunca pude responder. Si alguien golpeó esa ventana, ¿sobre qué estaba parado? Vivía con mis padres, pero mi habitación estaba al final del pasillo y era prácticamente mi propio espacio. Pasaba la mayor parte del tiempo ahí, jugando, viendo videos, hablando con amigos. Conocía cada detalle del cuarto. Sabía exactamente dónde dejaba las cosas. Por eso noté cuando algo empezó a sentirse raro. La primera vez fue algo muy pequeño. Una tarde llegué de la escuela y encontré mi silla del escritorio un poco separada de la mesa. No mucho, tal vez unos 20 centímetros. Pensé que tal vez la había movido al levantarme esa mañana y simplemente no lo recordaba. La empujé de vuelta y no le di más vueltas. Unos días después pasó algo parecido. Había dejado mi mochila en el suelo, apoyada contra la pared junto a la puerta. Cuando regresé por la tarde, estaba en el centro del cuarto. No completamente en medio, pero sí lo suficiente como para notar que alguien la había movido. Le pregunté a mi mamá si había entrado a limpiar. Me dijo que no. Tampoco mi papá. Supuse que quizá la había pateado sin darme cuenta antes de salir. Pero con el tiempo empezaron a pasar más cosas pequeñas. Mi control de televisión aparecía en el escritorio cuando lo había dejado en la cama.
Un libro que estaba en el estante terminaba en la mesa. Una noche incluso encontré la puerta del armario abierta cuando estaba seguro de haberla cerrado. Nada era realmente aterrador. Solo, extraño. Intenté convencerme de que era yo olvidando dónde dejaba las cosas. Hasta que pasó algo que ya no pude explicar así. Una tarde decidí hacer un experimento. Antes de salir, tomé una moneda y la puse en el centro de mi escritorio. Exactamente en el medio. Lo hice a propósito para ver si alguien había estado entrando a mi cuarto cuando yo no estaba. Cuando regresé, la moneda ya no estaba en el escritorio. Estaba en el suelo, justo al lado de la puerta. Me quedé mirando el lugar donde la había dejado. El escritorio estaba completamente vacío. Le pregunté otra vez a mis padres si habían entrado. Los dos dijeron que no. Mi mamá incluso me preguntó por qué alguien querría entrar a mi cuarto para mover una moneda. Esa noche algo más pasó. Estaba acostado en la cama viendo el teléfono cuando escuché un pequeño sonido. Un golpe leve. Miré hacia el escritorio. Y vi la silla moverse. Muy poco. Pero lo suficiente para notarlo. Como si alguien la hubiera empujado desde atrás. Me quedé completamente quieto mirando. La silla dejó de moverse. Me levanté y revisé todo el cuarto. Debajo de la cama. Dentro del armario. Detrás de la puerta. No había nadie. Intenté convencerme de que tal vez había sido una corriente de aire. Pero las ventanas estaban cerradas. Y la puerta también. Volví a acostarme. Apagué la luz. Pasaron unos minutos en silencio. Entonces escuché algo que me hizo sentarme de golpe. El sonido de una moneda cayendo. Clink. Encendí la luz. La moneda estaba en el suelo, justo al lado de mi escritorio. La misma moneda que había encontrado antes cerca de la puerta. Nunca supe qué causó todo eso. Podría haber sido algo muy simple que nunca entendí. Pero desde esa noche algo cambió. Porque antes mi cuarto era el único lugar donde podía cerrar la puerta y sentir que nadie más estaba ahí. Ahora, incluso cuando estoy solo, siempre tengo la sensación de que alguien más podría estar moviendo las cosas cuando no estoy mirando. Si el video te ha gustado, dale like y suscríbete. Nos vemos.